La Tierra, un planeta único, vivo y dinámico. Los continentes se desplazan y chocan. Los volcanes escupen lava. Los glaciares crecen y menguan. Fuerzas titánicas que trabajan constantemente, dejando tras de sí una estela de misterios geológicos. Uno de esos misterios se encuentra aquí, en el Gran Cañón de Arizona. Cerca de 1.000 millones de toneladas de roca han sido esculpidas en el suelo. Este cañón podría almacenar las aguas fluviales de todo el planeta y apenas llegaría a la mitad de su capacidad. Durante más de un siglo, los científicos han debatido cómo y cuándo se creó esta inmensa sima. Y ahora, los geólogos están descubriendo nuevas pistas acerca de cómo encajaría el Gran Cañón dentro de la historia en continua evolución de Así se hizo la Tierra. El Gran Cañón. El Gran Cañón. Una de las maravillas naturales más espectaculares de América. Un cañón que alcanza los 29 kilómetros de ancho. Mide 445 kilómetros de longitud y posee una profundidad de más de 1.500 metros. Tal es su magnitud que puede verse desde el espacio. Pese a que el Cañón del Infierno de Idaho es casi 800 metros más profundo, y que el Valle Capertee de Australia es casi 2 kilómetros más ancho, el Gran Cañón es, sin duda, el más conocido de todos ellos. Además, guarda uno de los misterios más grandes de la geología. ¿Cómo es posible que el río Colorado, 10 veces más pequeño que el Mississippi, formase un cañón tan descomunal? La respuesta les ha sido esquiva a los científicos durante más de un siglo, ya que la mayoría de indicios sobre los que cimentaban sus teorías las ha arrastrado el agua del río a lo largo de millones de años. O han sido enterrados por corrimientos de tierras, o destruidos por volcanes. Todo apunta a que deberíamos comprender perfectamente cómo se originó el Gran Cañón, pero el problema es que hemos perdido una gran cantidad de pistas. Es como un asesinato misterioso en el que se han destruido un montón de pruebas, así que lo mejor que podemos hacer es juntar las que sí tenemos. Aún así, a paso lento pero firme, este icono geológico está desvelando sus secretos más antiguos. Las coloridas capas del cañón ofrecen a los científicos uno de los registros geológicos más completos del mundo. Lo primero que debes aceptar cuando estudias el Gran Cañón es que las historias que te cuentan estas piedras son extremadamente antiguas, de varios cientos de millones de años de antigüedad. Kallström y su equipo van a embarcarse en un durísimo viaje de campo geológico por las aguas del río Colorado. No será un trayecto sencillo, ya que este río de 2.300 kilómetros de longitud es muy bravo. Por él pueden fluir más de 3.600 millones de litros de agua cada hora, lo que supone más agua por segundo de lo que consume un hogar estadounidense al año. Kallström está investigando la historia de la Tierra que había aquí antes incluso de que existiese el Gran Cañón. Y para ello, debe identificar sus piedras más antiguas. Kallström sigue los pasos de John Wesley Powell, un explorador pionero. En 1869 se convirtió en el primer hombre en completar todo el transcurso del río Colorado por el cañón. Aquellos que trabajamos como científicos en el cañón admiramos profundamente a John Wesley Powell por su exploración científica pionera en el Gran Cañón. Además, las preguntas que planteó siguen siendo aquellas sobre las que trabajamos hoy en día. Uno de los descubrimientos que hizo Powell fueron estas rocas negras e intimidantes situadas en la misma base del cañón. Estamos en las profundidades del Gran Cañón, a orillas del río Colorado. Podéis admirar estas espectaculares rocas negras. De hecho, John Wesley Powell las llamó rocas negras y feas, porque estas rocas duras generaban rápidos que le dificultaron enormemente su viaje, pero para los que nos interesa la prehistoria del Gran Cañón, estas piedras son una mina de oro.
Powell no tenía medios para datar estas rocas, conocidas actualmente como esquistos de Vishnu. Lo único que pudo concluir por su aspecto fue que, en algún momento, estuvieron fundidas a gran profundidad. Pero Kallström juega con ventaja. Los instrumentos modernos son capaces de calcular con precisión la edad de las rocas, midiendo su radioactividad. Y el primer paso para averiguar lo que sucedió aquí en el pasado es determinar cuándo se formaron estas piedras. Estas rocas tienen aproximadamente 1.700 millones de años, un poco menos de la mitad de la edad total de la Tierra. Por tanto, el Gran Cañón guarda una gran historia de los casi 2.000 últimos millones de años. Pero Kallström necesita más información. Y estas rocas negras y feas guardan otra pista crucial acerca de cómo era esta región antes de que se abriese el cañón. No solo le dirán cuándo se crearon, sino que también le revelarán con exactitud a qué profundidad de la corteza terrestre se originaron. Estas piedras diminutas, incrustadas en todas las rocas, son literalmente joyas. Granates que solo se forman bajo una inmensa presión, el tipo de presión que se genera cuando las capas quedan aplastadas bajo el peso de millones de toneladas de rocas. Los granates son una pista fundamental. Son la clave para comprender el resto de rocas que tenemos sobre nosotros. Al analizar la estructura química de los granates, concretamente su contenido en calcio, los investigadores pueden determinar la cantidad de roca que había sobre ellos en el momento en el que se formaron. En otras palabras, si analizamos el granate y encontramos un alto contenido cálcico, significa que estamos a gran profundidad bajo una cordillera. Hay más rocas sobre nosotros. Así que lo que hacemos es llevar estos granates al laboratorio. Cortamos una lámina muy fina y la sometemos a una microsonda de electrones. El resultado científico tras todos estos análisis es que se encontraba a 9,5 kilómetros bajo la superficie de los picos que tenemos sobre nosotros, lo cual es muchísimo. Por tanto, hace casi 2.000 millones de años, antes de que el cañón evolucionase, aquí había montañas de 9,5 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Picos tan altos como el actual Himalaya. Durante los siguientes 500 millones de años, las fuerzas incesantes de la erosión fueron mermando estas montañas. Con el paso de los milenios, el frío y el deshielo abrieron grietas en las rocas de las laderas de las montañas y el viento y el agua arrastraron los fragmentos desprendidos río abajo hacia el mar, dejando tras de sí una llanura muy extensa, sin indicio alguno de cañón. Los geólogos aprenden a visualizar cómo era el aspecto de este lugar y su comportamiento en el pasado. Cuando sabes cómo interpretar la textura de las rocas, el tipo de roca que es, los fósiles que se encuentran en ella, es como si los geólogos jugasen a ser detectives. Son capaces de averiguar cómo era este lugar hace millones de años. Hoy en día, esto es un desierto a más de 480 kilómetros de la costa. Pero estas conchas, incrustadas en rocas sólidas, son fósiles marinos. En este risco encontramos fósiles de conchas que parece que hayamos recogido hoy mismo en la orilla del mar. Murieron, cayeron al fondo del mar, quedaron atrapadas en la tierra húmeda del fondo del océano y permanecieron ahí para siempre. Estas conchas proceden de aguas tropicales poco profundas. Un mar interior que llegó aquí por primera vez hace 500 millones de años y cubrió toda una llanura que estaba a nivel del mar. Pero no ocurrió una vez solamente. Las distintas capas que se aprecian en las paredes del Gran Cañón indican a Kallström que, con el paso de cientos de millones de años, esta región quedó sumergida por el mar no en una ocasión, sino al menos en 8 ocasiones. La última vez que esta parte de Arizona quedó inundada por el mar fue hace unos 80 millones de años. Conforme vamos ascendiendo, las capas del Gran Cañón nos muestran distintas épocas marinas. Cada una de ellas depositó tipos de rocas distintos, entornos distintos, historias distintas, fósiles distintos que vivieron en eras distintas.
Este capítulo de la historia en el que los mares crecían y menguaban tiene cientos de millones de años. Cada mar depositaba distintos tipos de material que se solidificaban y daban paso a rocas sólidas. Parte de este sedimento era arena, que se convirtió en arenisca de color beige. Otra parte era lodo, que se solidificó y creó pizarra oscura. Y los restos calcificados de organismos marinos fueron incrustados en esta piedra caliza de color claro. Aún así, el color predominante es el rojo. Procede del hierro encapsulado en todas estas rocas. Con el paso de millones de años, el hierro se oxida y adquiere esta tonalidad rojiza tan característica. Para los detectives de la geología, descender al Gran Cañón es como un viaje en el tiempo. El contenido cálcico de las gemas granates nos revela que hace casi 2000 millones de años, donde hoy se encuentra el Gran Cañón, había montañas del tamaño del monte Everest. Los fósiles marinos que vemos en los acantilados demuestran que hace nada menos que 500 millones de años, este territorio era el fondo fangoso de un antiguo mar interior. El próximo misterio que deben desvelar los geólogos es qué fuerzas supremas transformaron aquella llanura normal y corriente en esta asombrosa maravilla natural de nuestro planeta. Desde hace 1700 millones de años y hasta hace 70 millones de años, el paisaje del oeste de Arizona sufrió una serie de cambios extraordinarios. Las antiguas montañas dieron paso a mares prehistóricos que, más tarde, desaparecieron y revelaron una llanura a nivel del mar que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El magnífico desfiladero del Gran Cañón no existe todavía. Pero durante los 20 millones de años posteriores, este paisaje sufriría una serie de cambios inmensos que formarían un altiplano único y prepararían el escenario para el origen del cañón. Los antiguos fósiles marinos indican a los geólogos que esta zona estuvo en cierta ocasión bajo las aguas de un océano interior, lo cual nos lleva a otro misterio aún por desvelar. El equipo de investigación debe averiguar por qué estas rocas submarinas se encuentran ahora a semejante altura, a cientos de metros sobre el nivel del mar. Resulta sorprendente subir a más de 1500 metros sobre el nivel del mar y encontrar la concha de una almeja o lo que parece la concha de una almeja. Uno piensa, esto es lo que veo en el fondo del océano. ¿Qué hace a 1500 metros sobre el nivel del mar? Es evidente que esta región sufrió una alteración geológica que elevó toda la cuenca marina. En la década de 1960, los geólogos descubrieron que las colisiones entre distintas placas de la corteza terrestre elevaban la superficie. Es un fenómeno que ocurre en todo el globo y, normalmente, deforma el suelo hasta convertirlo en escarpadas cadenas montañosas. Pero la elevación que se produjo en Arizona fue singular. Después de que todas las capas planas se depositaran a nivel del mar, se produjo una elevación, un fenómeno de grandes proporciones denominado orogenia laramide, el cual elevó estas rocas sin inclinarlas, en horizontal, hasta una gran altura. Como el suelo ascendió en horizontal, a modo de ascensor, formó una meseta alta y lisa. El mar que había allí se retiró hacia el noreste. Pero el Gran Cañón no existe todavía. El río Colorado, la fuerza que talló el desfiladero en la roca, aún estaba por llegar. Los primeros geólogos de la historia de finales del siglo XIX se conformaron con la idea de que el río Colorado formó el Gran Cañón. El altiplano estaba rodeado de cordilleras montañosas incluso más altas. De ellas empezaron a fluir ríos nuevos hacia la meseta. Es esencial para la investigación determinar cuándo se originó el río Colorado en particular, ya que solo entonces pudo empezar a tallar el cañón. Hasta hace solo unas décadas,
Algunos investigadores creían que este antiguo lecho del río, llamado Cañón Indu, guardaba la respuesta. Pensaban que la creación del Cañón Indu hace 50 millones de años supuso el nacimiento del río Colorado, y por tanto, el inicio del Gran Cañón. Pero en 1969, el descubrimiento de estas pequeñas piedras echó por tierra todo lo que los geólogos creían que sabían acerca del cañón. Comprendimos que la explicación del origen del Gran Cañón era mucho más compleja de lo que la gente pensaba. Los primeros geólogos creían que era algo más sencilla, pero ahora sabemos que hay mucha más historia detrás. Es como jugar a ser detective. Empiezas recabando algunas pistas y vas encajándolas poco a poco hasta que finalmente sientes la satisfacción de poder decir: he sido el primero en resolver el misterio. Ser el primero en resolver el misterio fue precisamente lo que hizo Young en 1969. Cuando no era más que un estudiante de geología de 24 años en la Universidad de Washington. Sus profesores lo enviaron a investigar el Cañón Indu. Pero cuando Young llegó al polvoriento lecho del río, descubrió que no se parecía nada al del Colorado, ni siquiera al propio Gran Cañón. Su hallazgo sacudió los cimientos de todas las teorías geológicas establecidas y revolucionó los conceptos de la historia del cañón. Las pruebas que había descubierto Young eran la alineación de pequeñas piedras en el lecho del río. Si nos fijamos en estas piedras, vemos que la corriente estaba orientada en esta dirección, una dirección estable de agua que fluye hacia mi derecha. Si las piedras hubiesen estado orientadas hacia allí, el agua las habría volteado. Por tanto, hallar piedras orientadas hacia este lado nos indica que el agua fluía hacia mi derecha. Se trata de una prueba fundamental. El río Colorado jamás pudo fluir hacia la derecha de Young. Siempre lo ha hecho en dirección opuesta, hacia el Océano Pacífico. El río que pasaba por aquí hace 50 millones de años no era el Colorado, por lo que no pudo ser el que tallase el Gran Cañón. El descubrimiento de Young provocó que los científicos tuviesen que replantearse todas sus ideas acerca de cuándo llegó el Colorado al altiplano y sus teorías sobre la edad real del cañón. Entonces, comenzaron a recolectar pruebas en un lugar distinto, menos antiguo. Esto es Muddy Creek, cerca del lago Mead, en Arizona, a pocos kilómetros río abajo de donde el Colorado sale del Gran Cañón hoy en día. Las rocas subyacentes demuestran que este lugar fue en algún momento un gran lago de agua dulce. La parte superior de la formación de Muddy Creek es esta bonita piedra caliza que se formó en un lago de agua dulce. El agua debía de ser cristalina, seguramente había una vida animal y vegetal muy abundante, pero cuando se hundieron en el fondo del lago, el carbonato cálcico de sus conchas dio lugar a esta piedra caliza, que es la que normalmente forma las rocas de piedra caliza. La piedra caliza son los restos calcificados de las criaturas que vivieron en este lago. A continuación, hace 5 millones y medio de años, todos los animales desaparecieron. Ya no había conchas que pudiesen formar roca caliza. La única explicación posible es que estos animales murieron hace 5 millones y medio de años, porque fue justo en ese momento cuando el río Colorado llegó hasta aquí. Probablemente, el río arrastró grandes cantidades de escombros y sedimentos de rocas del incipiente cañón. El agua del río era muy turbia y sucia y la piedra caliza no se origina en aguas sucias, fangosas y turbias, son totalmente incompatibles. Los animales y las plantas que vivieron en este lago no podían coexistir con un agua turbia y sucia. De este modo, la turbia muerte del lago otorgó a los geólogos una fecha concreta de cuándo llegó el río Colorado a Arizona y comenzaron sus excavaciones. El Gran Cañón nació hace apenas 5 millones y medio de años. La investigación ha alcanzado un hito importante. Ha averiguado la edad del cañón. El ángulo en el que yacían las piedras en la antigua cuenca del río prueba que el Gran Cañón es mucho más joven de lo que jamás sospecharon los geólogos. La piedra caliza descubierta en Muddy Creek reveló la fecha en la que el río Colorado llegó al altiplano y la edad real del cañón,
5,5 millones de años. Ahora los geólogos tienen un nuevo misterio que resolver. Descubrir por qué el río Colorado tomó ese camino hace 5,5 millones de años y cómo talló un cañón de semejantes dimensiones. La investigación de la historia del Gran Cañón ha desvelado un paisaje de 1.700 millones de años que ha evolucionado de montañas prehistóricas al altiplano del Colorado. Hace 5,5 millones de años, el río Colorado comenzó a tallar el Gran Cañón sobre esta meseta. La pregunta a la que ahora debían dar respuesta los científicos era qué ocurrió en aquel momento para que el río cavase un cañón de tanta profundidad. Es un debate que se prolonga desde hace ya más de un siglo y que continúa en la actualidad. Empecé a interesarme por el Gran Cañón cuando iba al colegio y comencé a estudiarlo. Leí las distintas historias asociadas al Gran Cañón y me sorprendió muchísimo descubrir que el hombre todavía no había comprendido cómo se formó. Me parecía una locura que nadie supiera el origen de una maravilla natural como el Gran Cañón. Así que decidí dedicar gran parte de mi vida a intentar averiguarlo. Una de las teorías afirma que nacieron varios ríos y que la combinación de su fuerza comenzó a tallar el cañón. Otra asegura que el río fue abriéndose paso por el acantilado cuando el suelo de su alrededor empezó a elevarse. Pero John Douglas tiene su propia teoría, una que se ganó el respeto de muchos geólogos de primer nivel cuando publicó por primera vez sus ideas en el año 2000. Lo que Douglas denomina su teoría del desbordamiento parece funcionar bien sobre el papel. Es una teoría muy sencilla. Lo que propongo en ella es que el río Colorado desemboca en una cuenca y al hacerlo formó un lago. Un lago enorme. Ese lago empezó a crecer y a inundar todo el altiplano. Después menguó a gran velocidad y con el tiempo se creó lo que fueron los inicios del Gran Cañón. En el campus de su Universidad de Phoenix, Douglas está preparando un experimento con una maqueta a escala para comprobar si su teoría del desbordamiento funciona en la vida real. Esculpe una gran cantidad de grava para dar forma a esta maqueta del altiplano del Colorado. Esta agua representa el caudal del río Colorado que dio lugar al antiguo lago. Ya tenemos nuestro gran lago. El nivel del agua sube cada vez más y está a punto de desbordarse. Vemos como un pequeño hilo de agua empieza a desbordarse ya por el lago. A simple vista ese diminuto hilo de agua no parece gran cosa, pero con el tiempo, la corriente que desciende por la pendiente irá ganando energía, empezará a cortar la tierra y a crear cataratas que se abrirán hasta el lago. Una de ellas ya ha alcanzado el lago y vemos cómo por ella baja una cantidad de agua mucho mayor que antes, cuando apenas bajaba un riachuelo. Ahora tenemos un gran cañón abriéndose. Las paredes de la orilla del río comienzan a desprenderse y caer al agua, que las arrastra hasta abajo. El lago empieza a disminuir de tamaño, su nivel de agua es menor. Aquí vemos cómo acabamos de crear nuestra propia versión a escala del Gran Cañón. El experimento de Douglas demuestra que su teoría del desbordamiento funciona en miniatura. Pero necesita probar que también pudo ocurrir a una escala infinitamente mayor. Douglas emprende la búsqueda de un lago lo suficientemente grande y antiguo que pudiese ser la fuente de su desbordamiento. Tiene un principal sospechoso en mente. En este lugar se encontraba el viejo lago Vidaochi, 160 millas al este del Gran Cañón. Y una prueba hallada en el lecho del lago revela la profundidad máxima que alcanzó. Esta arcilla verdosa indica que las aguas del lago eran profundas. La prueba definitiva de que aquí hubo un lago gigante que explicaría la inundación del Gran Cañón. Estos depósitos verdes se crean únicamente en un entorno específico. La arcilla verdosa solo se forma en aguas profundas en las que apenas hay oxidación. Creo que esto nos indica que el río Colorado llegó hasta esta cuenca. Trazó su rumbo desde las montañas rocosas hasta este lugar, que no fue más que una parada técnica antes de desbordarse completamente y formar el Gran Cañón.
Si establece la profundidad del lago en este punto, Douglas podrá calcular la superficie total que quedó sumergida bajo el agua. Compara la profundidad del lago con los picos más altos del paisaje que lo rodea. Esto nos muestra que el lago Vidauotchi se extendía sobre una superficie superior a 32.000 kilómetros y que contenía más de 5.000 kilómetros cúbicos de agua, un tamaño superior al del lago Michigan. Douglas debe averiguar la edad de este lago. Para que encaje con su teoría del desbordamiento, su edad debería ser mayor que la del Gran Cañón, es decir, superior a 5,5 millones de años. Encuentra la prueba que necesita en estos fósiles de aguas profundas. Bien. Estas conchas de fósiles son de moluscos de agua dulce. Tienen menos de 6,7 millones de años. Tal vez unos 6 millones de años. La fecha encaja. El lago estuvo aquí en el momento adecuado para desbordarse y empezar a tallar el Gran Cañón. Datar los fósiles ayuda a Douglas a corroborar su teoría, pero su búsqueda de más pistas no cesa. En realidad, nunca sabremos con certeza absoluta cómo se formó el Gran Cañón, a no ser que alguien construya una máquina del tiempo. Al hacer este tipo de trabajo, lo que uno consigue es incrementar su nivel de confianza en sus ideas, ir resolviendo el caso y juntar las pruebas. Juntar las pruebas es precisamente lo que está haciendo Joel Pederson. Emplea los últimos avances tecnológicos para probar con exactitud a qué velocidad se formó el Gran Cañón. Y ha encontrado las pruebas que necesita aquí, justo donde empieza el Gran Cañón. Aquí en Lees Ferry, todos estos tipos de grava nos enseñan por dónde transcurrió el río en el pasado y el camino que tomó durante su incisión. Y entre estos tipos de grava a veces encontramos estas grandes lentes de arena, las cuales podemos utilizar para determinar la edad exacta de estos depósitos. Al mismo tiempo que el río Colorado fue tallando el cañón, también fue depositando más y más grava y arena en este lugar. Con el paso de millones de años, las capas nuevas enterraron las capas más antiguas. Hoy en día, los geólogos disponen de instrumentos capaces de determinar en qué medida ha afectado la luz a los átomos propios de la arena. Esto revela con precisión en qué momento quedó enterrada cada capa de arena y, por tanto, dejó de sufrir los efectos de los rayos del sol. Para realizar un cálculo exacto, es fundamental que la muestra de arena no se exponga a la luz del día. Aquí tengo un tubo metálico. Voy a introducirlo en la arena con un martillo y así la muestra quedará dentro del tubo y no sufrirá los efectos de los rayos del sol. A continuación lo llevaremos a un laboratorio oscuro y extraeremos la arena que hay en él, siempre protegiéndola de la luz. Después analizaremos las propiedades ópticas que posee para calcular su edad absoluta. En este caso, la edad absoluta nos indicará en qué momento llegó al río a este punto del paisaje. De vuelta en el laboratorio, Pederson compara múltiples muestras de arena, cada una perteneciente a una capa distinta de los depósitos del cañón. Al determinar la edad de cada una de las capas de arena, Pederson podrá calcular a qué velocidad fue abriéndose paso el río a través de las rocas. En Lees Ferry combinamos el último medio millón de años de historia con nuestras fechas absolutas y toda la información recabada. Y el resultado que obtenemos es que el cañón fue formándose a una velocidad de 300 metros por millón de años. Lo que equivale a 30 centímetros cada 1000 años, 3 centímetros por cada siglo. Esto demuestra que los 1.600 metros de profundidad del Gran Cañón pudieron abrirse en poco más de 5 millones de años. En un abrir y cerrar de ojos, si hablamos en términos geológicos. La investigación continúa recogiendo pistas acerca de cómo se creó el Gran Cañón. Los depósitos de arcilla verde refuerzan la teoría de que un antiguo lago de gran tamaño pudo desbordarse y desencadenar la creación del cañón. Los fósiles de aguas profundas demuestran que el lago existió hace 6 millones de años, la edad justa para inundar y tallar el Gran Cañón. Pero demostrar cómo comenzó a tallarse el cañón es solo parte de la investigación. Este es uno de los cañones más anchos y profundos del mundo. Y con tal de descubrir cómo alcanzó semejantes dimensiones, los geólogos tendrán que examinar algunos de los puntos más espectaculares y peligrosos de este desfiladero.
Las antiguas montañas que dominaban el paisaje del oeste de Arizona dieron paso a mares prehistóricos y posteriormente a un gran altiplano. Hace tan solo 5,5 millones de años, el Gran Cañón fue tallado en esta gran meseta. Ocurrió a tal velocidad que los geólogos tuvieron que replantearse la asombrosa fuerza del río Colorado. Rompe la roca a su paso. No es que el agua vaya perforándola. Podríamos dejar caer agua sobre una roca durante mucho tiempo y no ocurriría nada. Son los elementos que transporta el río, pedruscos y arena, los que chocan unos con otros y se van comiendo la roca. El río Colorado puede transportar cerca de 500,000 de toneladas de piedras y escombros al día. Material suficiente como para llenar más de 100 piscinas olímpicas. O lo que es lo mismo, 5 toneladas por segundo. Investigar la erosión originada por los ríos nunca ha sido una tarea sencilla, porque la fuerte corriente del río Colorado ha arrastrado y borrado muchas de las pistas que necesitan los detectives de las rocas. Buscan pruebas en los centenares de rápidos que trastornan el progreso del río. Estos remolinos se originan cuando las crecidas del río amontonan piedras procedentes de los numerosos cañones laterales, de menor tamaño. El río concentra una gran cantidad de energía en estos puntos para hacer frente a todas las piedras que se cruzan en su camino. Cuanto más grandes y resistentes sean las piedras a las que debe enfrentarse el río para completar su incisión, más abrupto se vuelve. Cuando el agua pasa por los rápidos, ahonda el lecho del río. Solo en este punto de rápidos, el río se hunde 3 metros y existe un gran número de rápidos en este tramo del Colorado. Si pusiéramos todos los rápidos del Gran Cañón seguidos, obtendríamos una visión general del singular perfil del río que atraviesa el cañón. La gravedad y las leyes básicas de la física son la causa principal de que el río Colorado haya tallado tanta roca en tan poco tiempo. Hace 5,5 millones de años, el río Colorado fluía por el margen escarpado de un altiplano que había sido levantado a cientos de metros sobre el nivel del mar. El río bajaba a gran velocidad por la pronunciada ladera y arrastraba restos ásperos de roca a su paso. Se formó una incisión que fue abriéndose de vuelta hacia el borde del altiplano. La fuerza del río al menguar debió ser enorme, ya que logró cavar una grieta gigante. La corriente incidió rápidamente sobre la cuenca y se produjo una incisión tan profunda que remontó el río hasta llegar a la zona del Gran Cañón. Es una especie de cascada que, hoy en día, unos cuantos millones de años más tarde, se ha expandido a lo largo del río. Este desplome tan pronunciado que se produjo entre el altiplano del Colorado y el suelo que había a sus pies, alimentó la increíble fuerza erosiva del río Colorado. El río nace en lo alto de las montañas rocosas de Colorado. Por cada 1,5 kilómetros que recorre, el río desciende 3 metros. Por su parte, el río Mississippi, un río que transporta un caudal 10 veces superior al del Colorado, serpentea por un paisaje llano. Al no encontrarse montañas a su paso, el Mississippi no talla ningún cañón. Pero el Gran Cañón no solo es escarpado, sino que también es muy ancho. Y aquí, en el South Rim, en el corazón del Parque Nacional, se nos revela la verdadera majestuosidad del Gran Cañón. Aquí es donde el cañón alcanza su máxima anchura, 29 kilómetros de orilla a orilla. En la actualidad parece un paisaje apacible, pero su belleza singular la forjaron fuerzas muy violentas. A menudo asociamos el Gran Cañón con el río Colorado. El río Colorado fue el que esculpió el Gran Cañón, el que abrió el corte inicial para permitir que el agua fluyera por él. Pero lo que dota de grandiosidad a este cañón es su anchura y todas las capas de rocas que vemos. Y eso no es obra exclusiva del río Colorado.
Lo que ocurre es que la roca está expuesta a la lluvia, que la golpea y el agua se introduce en ella, la erosiona y la debilita. A continuación, como son paredes casi verticales, la gravedad actúa sobre el material, lo transporta hacia el fondo del río y lo arrastra de nuevo. Y este proceso se repite una y otra vez, lo que provoca que el cañón se vaya ensanchando cada vez más. Se producen desprendimientos de rocas en esa sección que llegan hasta las rocas negras, que están a gran distancia. Estos fenómenos nos indican que el cañón sigue ensanchándose y abriéndose poco a poco debido a estos procesos. El desprendimiento de estas rocas no es un proceso gradual, es una erosión de lo más violenta. Muy poca gente verá cambios sustanciales en el Gran Cañón. Yo he pasado muchísimas noches en el Gran Cañón y apenas he oído caer una o dos piedras, pero estos cambios ocurrirán, y cuando lo hagan, lo harán a gran velocidad. Las piedras caen porque la capa de rocas duras y blandas se encuentran una sobre otra en las paredes del cañón. Las capas más duras están compuestas de piedra caliza y arenisca. Estas capas no se erosionan fácilmente, pero la capa más blanda que tiene debajo está compuesta de barro, que se expande cuando llueve y provoca que la capa se derrumbe. Las rocas más débiles se erosionan y se grietan, por lo que socavan los riscos de rocas más resistentes que tienen sobre ellas. Entonces se producen grandes desprendimientos, corrimientos de tierra que provocan que el cañón se ensanche aún más. Los desprendimientos de rocas no son más que el primer paso hacia el aumento de la ya de por sí enorme anchura del Gran Cañón. Pero si no contara con la ayuda de un cómplice, el cañón entero acabaría lleno de escombros. Si no existiese el río Colorado, el Gran Cañón no sería tan amplio. Al arrastrar todo ese material río abajo, el Colorado limpia el cañón y permite que se formen nuevos materiales. Al repetirse ese proceso una y otra vez, las paredes del cañón van abriéndose. El cañón entero se expande y crece gracias a que la corriente recoge y arrastra todo ese material río abajo. El misterio de cómo el Gran Cañón se hizo tan profundo y tan ancho ya está resuelto. Los rápidos del Colorado demuestran cómo la pendiente del lecho del río contribuyó a esculpir tan rápidamente el Gran Cañón. Los desprendimientos de rocas en las paredes del cañón revelan cómo las rocas más débiles fueron ensanchando rápidamente el cañón a lo largo de las llanuras de Arizona. Pero este no es, ni mucho menos, el final de la historia del Gran Cañón. Solamente en el último millón de años, otras increíbles fuerzas de la naturaleza han transformado la fisonomía del cañón. Los geólogos han determinado que hace más de 1.700 millones de años, el Gran Cañón emergió en forma de montañas y mares prehistóricos hasta convertirse finalmente en uno de los iconos geológicos de América del Norte. Esta es una panorámica extraordinaria de una de las zonas más secretas y remotas del Gran Cañón. Una serie de pequeñas montañas en forma de cono delimitan el borde del cañón. Y de sus cimas se desprenden fragmentos de roca negra. Proceden de una era destacada, hace tan solo 725.000 años, cuando la paz del cañón se vio perturbada por volcanes. Esto es Torowhip Point, ubicado en una región remota conocida como la Franja de Arizona. Uno de los lugares más aislados del Estados Unidos continental. Pocas personas, además de los geólogos, visitan esta zona, pese a que ofrece alguna de las vistas más impresionantes del cañón. Los detectives de las rocas acuden a comprobar cómo las explosivas erupciones volcánicas cambiaron la fisonomía del cañón en el pasado geológico más reciente.
Esta roca oscura, que parece haberse desbordado por la orilla del cañón, es un antiguo río de lava. Lo que en su día fueron piedras incandescentes, se ha congelado para siempre en el tiempo. Powell habló de un río de magma que desembocaba en un río de nieve derretida. Y habló de lo maravilloso que debió de ser contemplar todo ese fuego en ebullición y el vapor que se formó posteriormente. Tuvo que ser increíble. Imaginaos una lengua de lava ardiente, como las que vemos en Hawái, por ejemplo, deslizándose por las paredes del cañón, cubriéndolas. Y al llegar al río, creó inmediatamente nubes gigantescas de vapor. Los enormes ríos de lava, que surgían de unos 100 volcanes de ceniza en forma de cono, tuvieron un efecto dramático sobre el río Colorado que transcurría más abajo. Crowe considera que al menos hasta en 8 ocasiones, las erupciones volcánicas originaron unos inmensos diques de lava que bloquearon el río por completo. Bien, detrás de mí tengo uno de los numerosos restos de basalto. Son restos de los ríos de lava que cubrieron el cañón y lo llenaron parcialmente. Posteriormente, el río Colorado ha ido retirando algunos de estos bloques, pero no muchos. Los diques de lava fueron capaces de detener un río tan violento como el Colorado durante un tiempo. Con el paso de los años, los diques acabaron cediendo ante el Colorado. La presión creciente que ejercía el río al que habían cortado el paso acabó imponiéndose a ellos y los rompió. Este fenómeno explosivo dejó su huella en las paredes del cañón. Hoy en día, estos conos parecen extinguidos, sin vida. Aunque algunos geólogos creen que los volcanes todavía no han dicho su última palabra. La última erupción que escupió lava por el Gran Cañón se produjo hace alrededor de 100.000 años. También hay pruebas de otra erupción que no llegó a salir por el cráter, que data de hace apenas 1000 años. Así que, en mi opinión, todavía hay posibilidades de que se produzcan erupciones futuras. El futuro del Gran Cañón no se ha escrito todavía, pero los investigadores ya han comprendido la historia de su pasado. El calcio de los granates descubiertos en la base del cañón revelan los inicios prehistóricos de este paisaje, una descomunal cordillera montañosa. La piedra caliza demuestra que el cañón se formó hace apenas 5,5 millones de años. La arcilla verde, que solo puede originarse en aguas profundas, prueba que un lago de mayor tamaño que el lago Michigan pudo ser el desencadenante del cañón. Y los desprendimientos de rocas de las pendientes más pronunciadas del borde del desfiladero nos muestran cómo el cañón ha ido adquiriendo la forma que posee hoy en día. Los geólogos llevan estudiando el Gran Cañón desde mediados del siglo XIX. En la actualidad, incluso tras más de 100 años de investigación, su historia no está acabada, ni mucho menos. El paisaje evoluciona y seguirá cambiando a lo largo del futuro geológico. Por tanto, la historia de la geología y de sus preguntas tan fascinantes no ha llegado a su fin, sino que continuará evolucionando mientras los geólogos sigan investigando este lugar. El fenómeno dinámico y geológico del Gran Cañón es un punto en el que las grandes y feroces fuerzas del interior de la corteza terrestre se enfrentan al poder inexorable del agua. El resultado, una maravilla natural cuyas paredes recogen cerca de 2000 millones de años de la turbulenta historia geológica de nuestro planeta.